Vamos a ver qué sacamos. Vale, vale. Con esto ahora. Vamos a grabarlo así. No se olvidar. Juan Piana. Sí. A ver, sale. Martín, vamos a arrancar. Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la asistencia. No puedo dejar menos que agradecer a la organización de la Biblioteca Fortunato Zampa, como siempre, su amabilidad, su empeño, el amor con que nos reciben y que a nosotros nos da la oportunidad de hacer lo que nos gusta, que es ayudar a difundir y a divulgar temas de historia fundamentalmente ligados a la historia local. Por eso nuestra Junta de Estudios Históricos y Arqueológicos hoy realmente tiene una inmensa alegría de presentar una conferencia, aunque ella no quiere que lo diga así, de una enorme referente de la cultura local, alguien a quien todos conocemos desde su trayectoria pública, desde su trabajo como docente y educadora. No voy a abundar en detalle. Profesora Matilde Mercedes Nava. Gracias, Roberto. Las luces, algo dice de las luces. Vamos a ver. Bueno, a ver, necesitaré. Prueba. Hola, ¿qué hago con esto? Fíjate, está prendido. Juan. A ver. Hola, ahí salió. Bueno, yo estoy muy contenta de pertenecer a la Junta de Estudios Históricos y Arqueológicos con todos estos jóvenes y muy cultos que les gusta mucho investigar, lo mismo que a mí. Yo desde la literatura y desde el arte, pero ustedes saben que la literatura y el arte están íntimamente ligados a la historia, así que no soy ajena a los estudios históricos también. Y sobre todo, a mí siempre me gustó el arte, hice unos cursos de historia del arte cuando era jovencita y después siempre seguí yendo mucho al Museo de Bellas Artes, a los museos de las distintas ciudades donde he tenido oportunidad de viajar. Así que bueno, uno se va nutriendo de todo lo que ve. Entonces, les quiero más o menos ubicar en el momento cultural que estamos hablando. Ya hubo 3 conferencias, la de Roberto, la de Benedetti y la del señor Shavelson, que fue las 3 muy interesantes. Y yo a medida que iba escuchando, siempre estábamos ubicados en el momento que Ramallo empieza a tener su personalidad, segunda mitad del siglo XIX, y yo me iban resonando versos de la literatura que hablaban de lo mismo, y me iba recordando cuadros de la pintura que mostraban lo mismo. Y bueno, se me ocurrió qué bueno enlazar todo esto, porque cuando en mi tiempo de profesora, que acá hay muchos exalumnos míos, saben que yo llegaba con mi caja de diapositivas y estuviera en el programa o no, siempre me encantaba pasarles las diapositivas de arte, de ciudades, etc. Era un recurso pedagógico moderno en esa época. Ahora yo no aprendí todos los demás, estas tecnologías que hay ahora y en fin, todo se mueve, la inteligencia artificial, los cuadros salen de su lugar, etc. Yo nada de eso, sigo a la antigua, pero bueno, espero que podamos disfrutar. Bueno, segunda mitad del siglo XIX, desde antes también, hay movimientos artísticos que se dan en todo el mundo.
en todo el mundo europeo, que es el que nosotros pertenecemos. En esta época, el romanticismo. El romanticismo busca su inspiración en las raíces de las nacionalidades modernas, en el mundo exótico. Los pintores viajan, sobre todo al norte de África, Egipto. Todo esto empezó no, pero digamos tuvo su mayor fuerza y difusión en las campañas de Napoleón, principio 1800, 1790 y pico, 1800, que fue a Egipto con una cantidad de pintores, dibujantes, arqueólogos, estudiosos de todo tipo, y después llevó toda esa cultura, más todo esas estatuas, más todas esas momias, más todo lo que se llevaron a Europa, todo lo que encontraron. Pero quiero decir que empezó a tener mucha fuerza el deseo de saber estos lugares, la cultura de estos lugares exóticos. Marruecos, Túnez, pintores franceses especialmente, italianos, viajaban a esos lugares y traían, no era época de fotografía, tal vez algún daguerrotipo, pero no la fotografía de los exteriores con colores y todo eso, que ahora tic, tic, tic con el teléfono sacamos 100 en un momento. Entonces la pintura, el dibujo, las acuarelas, todo eso era lo que llevaban para mostrar lo que habían visto. Bueno, esto fue un boom y llegó también el deseo de lo exótico en América. Nosotros, con nuestros gauchos y nuestras pampas, éramos exóticos para los europeos, muy exóticos. El primero que voy a trabajar, o sea, hay muchos pintores, pero uno no puede hacer una lista interminable. Elegí 3 que nos van a reflejar la vida en este momento. El primero es Léon Pallier, de origen francés, aunque nació casualmente en Río de Janeiro. Léon Pallier nació en 1823 y nació en Río de Janeiro. Después los padres lo llevaron rápidamente a Francia, ahí estudió arte, bellas artes, etc. Y viajó a Argentina, Uruguay, algo de Chile, pero lo que le gustó fue el gaucho nuestro, pampeano, de la provincia de Buenos Aires. Y le encantó todo esto. Y Léon Pallier ya provenía de una familia de artistas, el padre, la madre, la abuela, etc. Tanto es así que en el año 2023, en la Fundación Fortabat hubo una exposición maravillosa que se llamó Red Pallier, porque no solo había cuadros de León, sino de toda esta familia que había sido, digamos, la inspiradora de Pallier. Una exposición maravillosa, lástima que estamos lejos y duran, no sé, 1 mes, 2 meses y se terminan. Bueno, Léon Pallier estuvo en nuestra zona, por eso lo elegí con mucho entusiasmo, porque estuvo en nuestra zona y estuvo en la estancia que se llamaba Las Hermanas, que luego se llamó Lombú y que ahora se llama Estrella Federal. Así que lo sentimos como muy cercano. Estos 4 cuadros que están acá, que cuando termine la charla me encantaría que los vieran con detenimiento, fueron pintados, 2 de ellos ahí. Y me acordé de todo esto cuando nombraron tanto Roberto como Benedetti el periodo en que acá se criaban ovejas. Que había muchas más ovejas que vacas, que había... ¿Cuántas ovejas había? ¿Llegó a ver por acá, Roberto? En ese periodo hay un censo de 1870 del
del gobierno de la provincia de Buenos Aires que realmente es asombroso porque habla de que en lo que hoy es el partido de Ramallo, cuando todavía no existía ningún núcleo urbano, había casi 400.000 ovejas y solo 20-30.000 cabezas de ganado y 10.000 yeguarizos. Para que tengamos una idea, era la economía central de la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia era solo un 20% de lo que es ahora, porque todavía no he hecho la expedición de Roca al Desierto y hablamos del Salado hacia arriba. Esta zona, como San Pedro, como Pergamino, Arrecifes, etc., se había caracterizado por ser la cría de ovejas como la principal actividad económica. Sí, bueno, yo no me acordaba exactamente la cantidad, pero sé que era una cantidad desbordante, al lado de las vacas, que sí, las vacas se habían ido terminando por las cacerías, porque eran las vacas... Las vaquerías. Las vaquerías, o sea, las vacas salvajes que habían quedado de la época de Pedro de Mendoza. Y bueno, se van terminando, llevaban arreos tremendos al norte, a todas partes, y entonces empieza la cría de ganado lanar. Y ahí aparecen muy expertos en el cuidado de las ovejas, los vascos, los irlandeses. Por eso tenemos tantos apellidos de origen vasco, Zavala, Zabaleta, Aguirre Zavala, Joyce, digamos, Irlandés. Clark, los irlandeses, Sullivan. Así que era gente que venía ya con este oficio y lo desarrolló Gomendio, etc. Y lo desarrolló acá y quedaron los descendientes, que algunos están acá, así que han sido mencionados. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a ver los cuadros. Este se llama Pisadora de Maíz. Ahí está, es un tema romántico, digamos. El romanticismo, aparte de las características que les dije, también se especializa en la cosa sentimental, en darle mucha importancia a los sentimientos. Entonces esto de la parejita, el paisano que está allí acompañando a la chica tímidamente sigue con su trabajo, pero bueno, ya ven, ellos trabajaba mucho con acuarelas y con el color, y lo que le importaba mostrar la ropa, porque era muy típica de esta zona. Este se llama Tropa de Carretas en la Pampa. Imagínense ustedes la Pampa, que era un desierto, el ombú era el árbol que estaba ahí como para dar sombra, no había estos montes, estas plantaciones que hubo posteriormente, así que ahí lo vemos, el cielo, y mucho utilizó Palier y también Prilidiano Pueyrredón, esto apaisado, cortado a la mitad la parte de tierra y la importancia del cielo, para dar la sensación fuerte de lo que es el desierto, o sea, la pampa inmensa. Vienen de Brasil, por ejemplo, y dicen, allá no hay nada así, siempre hay montañas, siempre hay algo. Acá, al infinito. Bueno, este es el cuadro más importante de los que tenemos acá, porque fue pintado ahí en Estrella Federal. Y nos refleja este momento de la cría de las ovejas, de la esquila. Fíjense que esquilan mujeres, los hombres ayudan. Aquel de la izquierda está afilando las tijeras. Ahí está el chiquito acompañando a su madre. Acá viene otro paisano llevando la oveja. Y hay otro personaje que en esta lámina no aparece, que está más a la izquierda, también un personaje masculino. Pero fíjense bien cómo es el techo
de cañas, y digamos la estructura del galpón de madera, porque vamos a tener otra sorpresa. Acá lo vemos. Y esto que acá se ve en colores, en la lámina la vemos en sepia, porque después hacían copias con estas cosas, en litografías, en serigrafías, en distintos sistemas. Bueno, este es muy parecido al otro, al idilio, se llama idilio criollo, al de la pisadora de maíz, es la misma pose, la chica, el muchacho, la situación de alguna manera romántica. Y vemos cuáles son los animales domésticos, las gallinas, siempre están los perros, siempre están los caballos. Y el rancho, un rancho muy elemental. Este se llama Camino al Reñidero. Una de las diversiones que existían en la época era la riña de gallos. Era bien salvaje, tanto así que después se prohibió, porque la verdad que era enardecer a los gallos para que se pelearan y se mataran entre ellos era horrible. Pero ahí van todos camino al reñidero, mujeres, hombres, y hay una al medio, una de las mujeres que va en el caballo, que lleva el gallo y se lo está alcanzando al paisano que está abajo. Camino al reñidero. Fíjense, yo no ubiqué mucho en el tiempo, Palier, que nace en 1823, acá está en 1863 por acá. Estuvo como unos 10 años en Argentina, después volvió a Francia y ya no vino nuevamente. Bueno, ahí se ve el gallo un poquito perdido. ¿El gallo lo ven al medio? Sí. Sí. Hay chicos a caballo, hay otros jinetes atrás, están las sombras siempre que buscan el ombú. Y es ya la riña de gallos. Hacían un redondel así, una pista, digamos, para que los gallos se pelearan, y hacían apuestas fuertes. Y acá se cruza mucho con la literatura, porque vamos a trabajar tres libros. Martín Fierro, Segundo Sombra de Santos Vega. Y Segundo Sombra, que muestra muchas costumbres gauchescas, narra esto. Cuando el chico va a la riña de gallos, nunca había ido, un jovencito, don Segundo no quiere que su padrino, digamos, su instructor, no quiere que él apueste mucho dinero, pero le da tanta rabia que apuestan con usura. Cuando ven que un gallo es más fuerte que el otro, empiezan a apostar, doy 20 a 10 al tal, 30 a 10, y él ve que apuesta con usura. Entonces él apuesta por el más débil. Si pierdo no me importa, pero no me gusta que lo estén menospreciando de esta manera. Y resulta que el gallo más débil le saca el pico al otro. Y hay una escena muy fea, con sangre, con el gallo despicado, con no tener pico y medio ciego, qué sé yo. Él se queda muy impresionado y gana mucho dinero. Ni pensó, él pensó que lo iba a perder, que era para favorecer a este pobre gallo, que él apostaba así. Y se llenó de plata. Después le ha perdido las carreras de caballo, o sea que lo que muestra es que, bueno, nada dura cuando viene así. Bueno, este es muy lindo también, se llama El Payador. Ahí está el payador y está la china embelesada y está el otro compañero ahí escuchando. El payador es un personaje que tiene mucho que ver con nuestra zona, porque el libro de
de obligado, se llama Santos Vega el payador, aquel de la larga fama, murió cantando su amor como el pájaro en la rama. Sí. Después les voy a contar, les voy a tratar de leer, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, porque la payada, que es al final del libro, es tan hermosa y además tan representativa de la época, de la política, de la política de inmigración que se va desarrollando, porque el paisano, claro, su habilidad eran los animales, los caballos, etcétera, hasta que no llegan los inmigrantes que saben trabajar la tierra. Su trabajo era ese, ¿no? Domar, etcétera. Y bueno, no les quiero contar el final porque eso viene al final. Pero el payador de Santos Vega paya con un personaje que lo derrota realmente, y es que es el gaucho derrotado por el progreso y por el inmigrante. Bueno, se llama La Pulpería, creo que acá tenemos un fragmento de La Pulpería era un lugar muy importante, porque allí iban los paisanos a divertirse, a tomar algo, a comprar sus cosas y a buscar trabajo. Era el lugar donde el pulpero sabía que en tal estancia se necesitaban domadores o arrieros o lo que fuere, y entonces era el que difundía todas esas noticias. Y está muy bien también cómo muestra la ropa, las botellas. Acá están jugando a los naipes, abajo tocando la guitarra. O sea, era un lugar de diversión, de búsqueda de trabajo, de socialización, y muy, muy importante porque la vida del paisano era bastante solitaria, así que en la pulpería lograban todo esto que seguimos haciendo. Yendo a tomar algo que encontrarnos. El lugar de diversión. El lugar de diversión. Bueno, les dije, miren bien el techo del galpón de la esquila, porque es Bailando el Gato, y también lo pintó en el mismo lugar, en el galpón de la estancia de las hermanas. Tiene una parte más con ladrillos, pero es el techo que era típico, ¿no? Con las cañas, etcétera, y lo que tiene ahí es una iluminación con velas. El lugar donde se trabajaba, después se barría y se hacían las diversiones, el baile y todo esto. Bueno, con esto cerramos lo de Palier. Tiene otros, pero digamos, no podemos extendernos tanto. Creo que con lo que vimos ya nos damos cuenta cuál es el estilo, qué es lo que le interesa, tanto las costumbres, la ropa, etcétera. Y el que es de la misma época, 1861, Prilidiano Pueyrredón. Prilidiano era hijo de Juan Martín de Pueyrredón, director supremo, pertenecía a una familia de alcurnia, digamos, y así como León Palier estudió en Francia, porque su familia era francesa, etc., Prilidiano estudió también en Francia y en Italia, pero porque lo mandaron, porque no había acá escuelas de arte como para formarse. Entonces los muchachos iban a estudiar a Europa, después venían y aplicaban todo lo que habían aprendido. Bueno, Prilidiano, este cuadro seguramente todos lo recordarán, porque está en todos los libros de historia. Es un cuadro muy famoso. Él llega, jovencito,
de Europa, joven todavía, y había un concurso para hacer un retrato de Manuelita Rosas. La familia de los Pueyrredón eran antirrosistas a muerte, pero él se presenta al concurso y lo aceptan para hacer este retrato. El retrato vestida de rojo, por supuesto, nos explicó muy bien Slavenson, ¿no? Sobre hasta los platos, ¿no? Toda la insignia punzó y todas esas cosas. Bueno, él hace este retrato, pero había una comisión, era tan importante este retrato, que había una comisión que decía cómo iba a estar vestida, cómo iba a estar ubicada, cómo iba a ser su gesto, y les gustó mucho el cuadro y bueno, tuvo mucho éxito. Este se llama El Rodeo. Bueno, acá vemos cómo era el trabajo. El trabajo siempre era con la hacienda, como decimos, ¿no? Rodeos de hacienda, no había alambrados todavía, o empezaba recién incipientes, un tal Newton trajo los primeros rollos de alambre, etcétera. Pero no todas las estancias tenían. Entonces, ¿hasta dónde llegaba la estancia? Hasta el arroyo, hasta los... la cañada, el bañado. Claro, la cañada, hasta acá, ¿no? Del bañado, etcétera. Muy bien. Ahí están los paisanos con sus caballos y están en el rodeo, 1861. Este se llama Un alto en el campo. Bueno, como ven, siempre le gustan así apaisados, y lo que le gusta mucho, tanto a Palier como a Prilidiano, es poner grupitos. No solo la figura de Manuelita, porque es tan importante, pero grupitos de personas. Y el ombú, ahí sentada la gente, con el mate, descansando, la carreta, etc. Un alto en el campo. Y este se llama Un alto en la pulpería. La pulpería ya la vimos por dentro, ahora la vemos por fuera. Recorriendo la estancia, acá está claro las clases sociales. En la diligencia viene el estanciero, cómodamente recorre su estancia para ver cómo está todo. Y los paisanos a caballo van explicando, mostrando, etc. Está bien marcado esto a través de los... Bueno, acá está en el corral. Fíjense que el corral es de palo a pique, ¿no? Y entonces adentro los animales y el trabajo que hacían los gauchos, como dijimos hace un rato, hasta que llegan los forateros a labrar la tierra, es este. Lo que es la yerba. Claro, este debe ser una yerba, sí. Como dice Martín Fierro, cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sinche. Bueno, sigamos. Este se llama La Lavandera. Ahí, si la ven a la izquierda, chiquita, ahí exactamente, hay una lavandera, lavaban en el río las chicas, ¿no? En los arroyos. Y bueno, está el rancho, el árbol seco, el caballo, el paisano acompañando un poco a esta chica lavando. Y la figura femenina que hace Prilidiano Pueyrredón suelen ser muy personales. Así como está Manuelita, que es la dama, casi la primera dama, digamos, porque se murió la madre Encarnación. Con todos sus trajes, esta otra pobre ahí en el río, agachada lavando. Y también Prilidiano hizo otra figura femenina que fue muy escandalosa en su época. Acá está.
lo vemos más de cerca. Esta. Estuvo este cuadro guardado en una casa particular, años de años no se podía ver, porque imagínense 1865, la señorita con esa carita, le encantaba la cosa de meterse el baño tibio. Bueno, cuando fuimos hace 2 o 3 años con Vale a Bellas Artes, por primera, yo he ido históricamente a Bellas Artes desde hace mucho tiempo, la primera vez que estaba expuesto. Estuvo años guardado en casa particular y luego estuvo mucho tiempo en el depósito del museo. Y ahora que ya estamos más sueltos de costumbres, se expuso. Hizo 2 cuadros de desnudos, Prilidiano, y fue muy censurado, pero estaba guardadito. Esta chica, que está en el museo, y otro que está, esta misma chica, es un poquito peor. Perdón, ¿cómo es un poquito peor? Un poquito peor porque está durmiendo la siesta con otra chica sin ropa, las dos durmiendo la siesta, y bueno, haciendo una cosa, no sexual, pero sensual. Pero ese está en una colección particular, yo lo vi en las colecciones, pero no está expuesto en Bellas Artes. Bueno, acá vamos llegando al tercer gran pintor que elegí, no es que no haya otros. Ángel de la Valle, tengo que agradecerle a Mario Chieti que me dijo hay otros, y yo ya tenía esos 2 nomás. Pero sí, la verdad que era una pena perderse porque es muy especial. Es posterior. Este es un autorretrato de 1890, pero nació en el 50 y pico, los dos en el 20, o sea, 30 años antes. También ya, también formado en Europa, Ángel de la Valle, y tenemos algunas costumbres muy de la época. Se llama el juego del pato. El juego del pato, al principio se tironeaban un pato, pobrecito. Lo ponían en un cuero y ahí tiraban. Venían paisanos de todas partes, no era así tan organizado, tantos por un lado, tantos por el otro. Había un juez y los paisanos corrían, era bastante peligroso, corrían y tiraban el pato y lo agarraban, etc. ¿Lo ven al medio que están tironeando los 2 paisanos ahí? Sí. Bueno, después se empezó a hacer con una pelota con manijas. Y actualmente se sigue jugando, es muy lindo. En el Santos Vega hay una descripción del juego del pato, muy linda, muy interesante. Y dice que venían paisanos de todas partes. Bueno, y cuando ya estaban organizados, decían, vuela el pato, y tiraban el pato, la pelota, lo que fuera. Es un juego muy varonil y de mucha destreza, y bastante peligroso. Bueno, se llama Estación de Loma de Zamora, pero en realidad lo pusimos porque todas las estaciones eran iguales. Entonces digo, la nuestra sería igual, aunque nadie la pintó, y esta es la de Lomas de Zamora, 1893. Vemos que ya vamos avanzando en el tiempo. Se llama La Sortija. También a Ángel de la Valle le gusta pintar las diversiones, las costumbres que... lo trajeron
empezaron los árabes a hacer esto, un juego con un aro y un palito, y a embocarle, y de ahí pasó al sur de España, y del sur de España pasó acá. Allá atrás ven, sí, ahí se ve. Como un arco, de ahí colgaba el aro, y los paisanos corrían tratando de embocarle a la sortija. Él armó esta especie de pueblo con retazos de distintos lugares. La casa de 2 pisos, que pinta ahí, que está con las banderas, él tomó su propia casa, Ángel de la Valle, que era en San Telmo. Y pintó esto, y después el espectáculo. Que había un día patrio, seguro. Un día patrio, Sí, claro, para con los las días banderas. patrios se hacían esas cosas. Bueno, vieron, técnicamente son parecidos, o sea, el uso del color, el estilo, no era todavía, en Europa ya se estaba usando el impresionismo, no acá, aunque los argentinos ricos que iban a Europa compraban cuadros impresionistas, la colección Santa Marina, la cantidad de apellidos más o menos ilustres, tenían colecciones maravillosas de cuadros impresionistas porque los franceses rechazaban estas novedades. En cambio, los argentinos no teníamos ni idea de cuál era lo académico, cuál era lo que correspondía, digamos, según las normas. Nos gustaban y los comprábamos. Así que el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, yo parezco una impulsora del museo, pero si tienen oportunidad, es tan interesante. Hay tantas cosas, no solo argentinas, francesas, hay de todos lados. Está muy bien armado. Es muy interesante, ¿cierto? Fuimos con Valeria y lo disfrutamos mucho. Bueno, este es el cuadro más importante que vamos a ver. Este es el que los chicos, cuando yo los llevaba a Bellas Artes a ver, quedaban con la boca abierta. Si hubieran visto a la señorita desnuda, le hubiera ganado a pero no había, en esa época no había señorita desnuda. Bueno, fíjense, 1892, ya había empezado a ocurrir, por supuesto, la campaña al desierto, la lucha contra los indios, etc. Y lo que quiere mostrar de Lavalle es la fiereza, la brutalidad, la maldad de los indios. Entonces elige lo peor. ¿Qué hicieron estos indios? Se raptaron la cautiva y se robaron los elementos de la iglesia. Ahí está la cruz, allá está el incensario, revoleando el incensario. Por ahí hay uno que lleva unos cálices, hay unos que llevan unas cabezas cortadas de los... Es muy fuerte, muy fuerte. Está junto, fíjense, la cruz y la lanza. Alejar un poquito. Ahí está. ¿Lo ven? La cruz y la lanza a la misma altura. El contraste, civilización y barbarie juntos. Que lo ideó Sarmiento, pero todavía lo vivimos, convivimos en nuestro país, la civilización y la barbarie, digamos, y a veces se armonizan no tanto como armonizarse, pero en fin, se complementan y otras veces se destruyen. Bueno, el cielo tremendo acompaña la escena. La mitad del cuadro es tierra, la otra mitad es cielo, la barbarie ahí está bien clara, y la cautiva está como desmayada, ¿no? Así, sufriendo, ¿no? Esta violencia.
Ayer me contó Roberto la historia de esta cautiva que yo no la sabía. Entonces, como no quiero adueñarme de un cuento ajeno, lo va a contar Roberto. No, antes, creo que merece un aplauso Matilde por toda esta parte que me ha brindado la descripción. No es que haya terminado, simplemente a esta parte. Pero antes de contar lo de la cautiva, había algo que charlamos con Matilde, y aprovecho que está Gabo aquí presente. No sé si se fijaron el detalle de las primeras obras de los pintores, cómo es la vestimenta del gaucho, ¿no? Con el chiripá, el calzoncillo cribado, y en la última, que lo pinta de la Valle 30 años después, el gaucho ya está con otra vestimenta, la bombacha del gaucho, que no aparece al principio. ¿Por qué? Porque en el medio ocurre algo en paralelo. En Europa, entre 1850 y 1860, hay una guerra muy fuerte entre el Imperio Ruso y el Imperio Turco. Los rusos quieren avanzar sobre Crimea, Ucrania, nada que ver con la realidad igualito. No, pero es así como ¿Y qué pasa? Una confederación de países europeos, Francia, Inglaterra, Italia, se le oponen. Es la guerra de Crimea. Termina con la derrota rusa. Pero ¿a qué es a lo que voy? Sobran de esa guerra millares de uniformes de los infantes, que era ese tipo de pantalón amplio que usaban para estar cómodos en la batalla. Llegan al Río de la Plata entre 1860 y 1870 y comienzan de a poco a venderse en las pulperías. Y al gaucho le resulta tan cómodo que empieza a sustituir de a poco la vieja vestimenta criolla. Por eso en la carrera de sortijas vemos varios que ya están con la bombacha. La obra de 1892. En cambio, en la otra de Palier de 30 años atrás, o en la de Pliniano Pueyrredón, está exactamente... Ahí está, tenés razón. Acá tenés uno de frente, otro más allá, Sí. una de aquella punta. No, todavía no dicen pampero. Pero es el momento de donde se adopta. Nosotros creemos, o por lo menos yo cuando era chico, pensé que la bombacha era la vestimenta típica del gaucho. Roberto, voy a hacer una acotación. Esos uniformes no fueron encargados para infantes, sino para una caballería que tenía el ejército inglés, que era de origen de la Gran India, digamos. Claro. Eran pakistaníes. Perfecto. Eran muy jinetes, y afganos, que eran muy jinetes y usaban allá una especie de babuchas. Claro. Lo que hicieron los ingleses, como reglamentaron el pato, por ejemplo, que primero era una carrera y una carnicería de un pato o un chivo o lo que fuere, y reglamentaba todo, y 4x4 y la medida, todo. Viste que ellos se apropiaron de todo, de todo, ¿no? Pero de todo. entre otras cosas de los deportes, y los reglamentaban, pero Claro. y con manual. Pero en este caso lo que pasó es que estos jinetes, esta caballería montada al servicio del Imperio Británico, De estilo oriental. claro, lo diseñaron con el modelo de la babucha de estos jinetes indios, Claro. digo de Pakistán, Afganistán, Sí. Y lo que le pasó en el medio es que se precipita el acuerdo de la paz, digamos, cuando ya habían disparado la mega producción, digamos, y estaban preparando para una guerra que iba a durar 10 años más. Claro. Entonces le falló la logística, digamos, y se encontraron efectivamente con cientos de miles La bombacha. Y tenían que venderla. ¿Y a dónde la mandamos? Y bueno, le llegó a los cuentos de los ingleses que en Argentina, en las Pampas, estaban llegando millones de inmigrantes en pelotas. No tenían que ponerse. Entonces, mandalas para allá, que seguro que les van a venir bien. Y como dijo una vez un señor que me causó mucha gracia, en este país no va a dejar de haber gauchos mientras haya turcos que le vendan bombacha. Y claro, efectivamente, con motivo de esta guerra, Claro. bueno, hubo un gran éxodo de los que llamamos nosotros turcos, pero que venían de aquellas tierras, muchos comerciantes de oficio, y no tenían más que un carromato y lo que le dieran en el puerto. Y bueno, había que distribuir, y ahí se organizó una logística de última milla impresionante, y entonces se inundó las pampas de bombachas de gaucho. Gracias, Gabo, gracias. Has complementado muy bien la historia de la guerra de Crimea. Bárbaro. Con respecto a lo que decía Matilde, a la historia de la cautiva, hubo historiadores que persiguieron, porque fue un caso muy emblemático. Obviamente no vamos a discutir la campaña no es el objetivo, la campaña de Roca, la reivindicación de pueblos originarios, ni mucho menos, sino simplemente mostrar esta foto, que es el regreso del Malón. Por otra parte, más allá de la campaña de Roca,
siguió habiendo malones, inclusive todos sabemos que hasta 1892 y 95 llegaron a Pergamino, sur de Santa Fe, todavía había malones con muchos gauchos renegados, con chilenos forajidos, gente de Malvin, etcétera, pero se llamaban malones. Al respecto, esto es un paréntesis, aquí la Biblioteca Zampa dispone a la entrada de un hermoso mapa espectacular que lo pueden ver cuando nos retiramos, que está en la línea de Fortines, que es la que da origen a muchas de las poblaciones actuales, desde el sur de Santa Fe hasta el Río de la Plata, y que nos da una idea de lo que era la provincia de Buenos Aires en esa época. Porque hablamos de la provincia y a nosotros se nos representa mentalmente el gran mapa de la provincia. No, nada que ver. Era un 20-25% de lo que es actualmente la provincia. Y esa provincia en la cual nosotros vivimos. Y cuando se hablaba de la zona de frontera, era nuestra zona, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, el sur de San Luis y también el sur de Mendoza. Eso era la frontera, esa zona de la pampa de la frontera. El caso de esta cautiva había estado en la zona del sur de San Luis y de ahí fue raptada. ¿Sí? Fue obligada a convertirse en esposa de uno de los capitanejos. Esta señora vivió 100 y pico de años, dio su testimonio de todo esto, de lo que vivió, de las 3 veces que intentó escapar. En una la sorprendieron las otras esposas indias, para castigarla le quemaron la planta de los pies para que no pudiera regresar, y ella siempre se las ingenió para escapar y pudo volver en una época con su familia e hizo el cuento de todo esto. Según dicen, no se puede chequear, pero que influyó en el relato en la pintura, porque fue un caso sumamente comentado. Hay diarios de la época, La Nación lo refleja, contando historias de ella y de otras más que pudieron contar esta historia de su regreso. Otras no tuvieron la suerte, porque cuando se hace la campaña, inclusive el comandante Prado en su libro lo cuenta, se fueron rescatando cautivos, entre ellas muchas mujeres que eran uno de los objetivos, y también niños. Está la historia de un niño extremadamente rubio que fue capturado, que no aprendió más el idioma español y se crió, y cuando vuelve a su casa no podía ni comunicarse, vivía afuera, en el exterior, y hablaba la lengua de los naturales, que no le costó adaptarse y pidió volver al desierto o a la zona de frontera. Bueno, esto me pidió Matilde, intervine porque me pidió Matilde ayer que lo contara. Dime si lo más lindo es esto, el diálogo. Sí, Borges tiene un cuento pequeño que se llama El cautivo también, de un indio rubio, que decían que era un cautivo. Entonces lo traen a lo que se suponía que era su casa. Y entonces él entra a la cocina, y ahí donde estaba la campana, digamos, para que saliera el humo, él busca y encuentra un cuchillito que era de él cuando era chico. Pero dice, pero no pudo adaptarse a la vida esta, y después de un tiempo volvió con los indios. Bueno, este periodo, con esto terminamos la parte pintura, lo relacionaré un poco con la literatura. Este periodo que refleja, como ven, las vicisitudes históricas, los trabajos, los tiempos, las diversiones, la ropa, etc., hubo mucho debate, y hubo mucho debate después sobre el tema de la campaña del desierto. Entonces, los que querían fomentar que se aceptara la campaña del desierto, pintaban estos horrores, ¿no es cierto?, para demostrar que estaba bien, cuando tiempo después, con el revisionismo, o sea, se pensó todo esto como un gran genocidio, y todavía no está saldado porque el debate es ideológico y la gente piensa de una u otra manera. Pero acá, sobre esto de qué conviene, si el gran debate lo plantea Sarmiento con La civilización o barbarie, pero ¿qué conviene? Conviene ayudar al gaucho. Hernández es el gran defensor del gaucho. El Martín Fierro es un libro absolutamente político e ideológico.
donde muestra todas las maldades que sufre el gaucho y las va, la primera parte las va describiendo perfectamente. Yo ahora querría un poquito de luz porque ya esto terminó Terminamos por acá. y sí, y si estamos todavía para escuchar otro poquito, me referiría a la literatura. Hay mucha gente parada, mirá cosas. Sí, bueno, menos mal. Bueno, vinculado de alguna manera a este tema está esta historia del Santos Vega de Obligado. El Santos Vega de Obligado tiene 4 partes, la descripción del paisaje es el nuestro, por eso es tan cercano, la historia del juego del pato, el himno del payador y finalmente la muerte del payador. ¿Qué pasa? Los payadores eran guitarreros que andaban nómades, ¿no es cierto?, cantando, y él tenía a su novia, ya muy amoroso con ella, pero de golpe aparece un extraño, Juan Sin Ropa se llamaba, Juan Sin Ropa el forastero. Entonces lo invita a payar, que era una pelea, que era un encuentro con su más y su menos, ¿no? Entonces Juan Sin Ropa dice, comenzó por un ligero y dulce acorde que encantaba, y con voz que modulaba blandamente los sonidos, cantó tristes nunca oídos, cantó cielos no escuchados, que llevaban derramados la embriaguez a los sentidos. Como ven, Obligado es un gran poeta y escribe con mucho sentimiento. Santos Vega oyó suspenso al cantor y toda inquieta sintió el alma de poeta, como un aleteo inmenso. Luego, en un preludio intenso, hirió las cuerdas sonoras y cantó, Santos Vega, de las auroras y las tardes pampeanas, en dichas americanas más dulces que aquellas horas. Al dar Vega fin al canto, Juan Sin Ropa se alzó un tanto. Chispearon sus miradas. ¡Oh, qué voces levantadas las que entonces escucharon! ¡Cuántos ecos despertaron en la pampa misteriosa! Empieza el forastero, el Juan Sin Ropa, el recién llegado, sin ropa porque era, como dijo mi hijo hace un rato, así llegaban, ¿no?, los sin ropa. Bueno, entonces Juan Sin Ropa se llamaba Juan Sin Ropa el forastero. Entonces él empieza a cantar. Era aquella esa canción que en el alma solo vibra, modulada en cada fibra secreta del corazón. Miren lo que canta: el orgullo, la ambición, los más íntimos anhelos, los desmayos y los vuelos del espíritu genial que va en pos del ideal como el cóndor a los cielos. Hay que penetrar muy bien lo que dice. Era el grito poderoso del progreso dado al viento, el solemne llamamiento al combate más glorioso. Era, en medio del reposo de la pampa ayer dormida, la visión ennoblecida del trabajo antes no honrado, la promesa del arado que abre cauces a la vida. O sea, el cambio del gaucho jinete que trabajaba con los animales a que abre cauces con el arado. Era el grito poderoso del progreso dado al viento. Como en mágico espejismo, al compás de ese concierto, 1000 ciudades el desierto levantaba de sí mismo. Y a la par que en el abismo una edad se desmorona, al conjuro en la alta zona
derramábase la Europa. O sea, el forastero viene sin ropa, pero es Europa, abrir cauces en la tierra. Entonces, el conjuro de la alta zona derramábase la Europa, que sin duda, Juan sin ropa, era la ciencia en persona. ¿Quién vence al gaucho? El progreso, la ciencia, las ciudades que se levantan en el desierto. Oye Vega embelecido aquel himno prodigioso, e inclinando el rostro hermoso dijo: sé que me has vencido. Santos Vega se va a hundir en lo inmenso de esos llanos. Lo han vencido. Llegó, hermanos, el momento de morir. Es muy triste, o sea, Obligado evidentemente acepta y impulsa el progreso, porque es lo que toca en esa época, pero sufre la desaparición del gaucho, la muerte, lo mata, tiene que morir porque ha sido vencido. Ha sido vencido en la poesía, ha sido vencido en su corazón, ¿no? En qué es lo que él desea para su vida. Entonces, al final termina, y si cantando murió, aquel que vivió cantando fue, decía suspirando, porque el diablo lo venció. Fíjense que Juan sin ropa, en esta síntesis poética que hace Obligado, Juan sin ropa es sin ropa, es forastero, viene de lejos, no sabe nada, pelea poéticamente con el nativo, pero para Obligado es el diablo en persona. O sea, es una cosa absolutamente ambivalente, como podamos llamarlo, contradictoria, porque él ama al gaucho. Una pelea interna. Una pelea interna, exactamente. Bueno, con esto terminamos la parte de Santos Vega, porque es muy largo, por supuesto, pero yo creo que no se está valorizando mucho en esta época, no se da más en los colegios, ya no. Pero el meollo de Santos Vega no son solo las costumbres, el pato, la payada, esto. Es esta síntesis poética de quién vence al gaucho y por qué. Bueno, y para finalizar, ¿están cansados ya? ¿Están cansados? Bueno, no, para finalizar, no podemos dejar de referirnos a Martín Fierro, porque Martín Fierro no solo es el poema más representativo de Argentina, sino que en el fondo, cuando lo damos en los colegios, sí, se recuerdan las estrofas y cosas, y, en fin, pero nunca se llega a profundizar cuál es la síntesis política, ideológica del libro. Muchos, digamos, comentaristas dicen el libro es superior a Hernández. Hernández no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, lo escribió como por casualidad y después tomó vida propia. Yo creo que Hernández, si uno les lee los discursos de Hernández cuando fue diputado y cuando fue senador, tenía claramente la idea de lo que estaba diciendo. Era su mirada de cómo el gaucho estaba siendo castigado, bastardeado, exactamente. Entonces, él fue un poco errático políticamente, bueno, era absolutamente federal,
rosista en un periodo en que eso era muy difícil, y era un hombre había nacido en una chacra, la chacra de Pedriel, en el partido de San Martín, pero bueno, tenía algunos problemas de salud, lo mandaron al campo, unos parientes, y allí tomó contacto con el gaucho, con las costumbres, se enamoró de todo esto, y para toda la vida se dedicó a la defensa del gaucho. Entonces, la realidad es que su obra tiene un objetivo claro, que es tratar de modificar eso. El libro tiene dos partes, completamente diferentes entre sí, absolutamente distintas. La primera parte, según algunos autores, él la escribió pensando que la iban a leer los estancieros, las autoridades, y se iban a dar cuenta de que estaban haciéndole daño al gaucho e iban a cambiar. Pero no fue así. Los estancieros y los, patrones no leyeron el Martín Fierro, ni se dieron cuenta de nada, pero el que sí lo leyó fue el gaucho. El gaucho que no sabía leer, tenía el Martín Fierro en su casa y cuando llegaba una visita le pedía por favor que se lo leyeran, porque se sentía absolutamente identificado. Así que, acá está. Hernández no es que fue casual, que fue contando estas cosas, sino que tenía todo un objetivo. Acá él empieza diciendo cómo era la vida antes. Perdón que estoy buscando la página, acá está. Entonces dice, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo, y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y bueno, allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro enriendó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. O sea, que muestra que no es de brutos, no es tan fácil tampoco trabajar con la hacienda, ni con los caballos, ni todo lo demás. Y que esto se habló mucho del gaucho vago, mal entretenido. Había una legislación. Había una legislación de gaucho. Toda una legislación. Pero acá, por ejemplo, él demuestra cómo es la vida. Apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Se ata a las espuelas, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando, un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando los llaman del palenque. El que era peón domador enderezaba el corral. Ande estaba el animal bufidos que se las pela, y más malo que su abuela se hacía astillas el bagual. Bueno, entonces todos trabajaban. Mientras domaban unos, otros al campo salían y la hacienda recogían, las manadas repuntaban, y así, sin sentir, pasaban entretenidos el día. O sea que era un trabajo, pero en algún momento dice, aquello no era trabajo, más bien era una función. Era diversión. Sumo placer. Sumo placer, sumo placer. Bueno, muy bien. ¿Cómo era antes? El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. ¿No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista? Tendiendo al campo la vista, solo había hacienda y cielo, lo que vimos en los cuadros. No había alambrado, no había siembra, no había hacienda y cielo. Cuando llegaban las serras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador, tironeador sin rey, sin yel, dice, ¿no? Ah, tiempos, pero si en él se ha visto tanto primor.
Acá está ese fragmento. Aquello no era trabajo, más bien era una junción. Y después de un buen tirón en que uno se daba maña, para darle un trago de caña solía llamarlo el patrón. O sea, que había una armonía entre el patrón y el trabajador y un respeto. Y bueno, cuando llegaban las guerras, todo esto, eran los días del apuro y alboroto para el hembraje, para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente. Y así, pues, muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. ¿Y qué comían? Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero ahora, barbaridad. La cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad. Bueno, todo eso ya va a llegar. Bueno, él luego explica, tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, esto es lo que quiere denunciar, lo que terrible que significa para el nativo de la tierra, el gaucho, que es lo que, digamos, los de acá, mezclados con los españoles, los mandaban a la frontera y dice, tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y ¿qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Qué horror, es muy triste. Bueno, queda suelto así, mal. Va contando cómo fue la cosa. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Vos me decías. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Al montón los llevaban. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Ahora, ¿por qué el juez estaba enconado con él? Acá hay otra denuncia muy importante de las cosas que pasaban en la época. A mí, el juez me tomó entre ojos en la última votación. Recuerden que votar no era obligatorio, era voluntario. Y si no venían a votar los gauchos, los tomaban, dice, me tomó entre ojos en la última votación. Me le había hecho el remolón y no me le arrimé ese día. No fue a votar y ya fue castigado. Y él dijo que yo servía a los de la exposición, o sea, a la oposición. Y así sufrí ese castigo tal vez por culpas ajenas. Que sean malas o sean buenas las listas, siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. O sea, no quiere estar prisionero de la política que cometía estas maldades. Al mandarnos a la frontera nos hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces, muchachos, a los 6 meses los van a ir a revelar, a relevar. Bueno, todos esperando esto, a Naires le dieron armas, pues toditas las que había. El coronel las tenía, según dijo esta ocasión, para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al mandarnos nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Dice, ¿y qué indios ni qué servicios? Si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel, miren qué denuncia más fuerte para la época, nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo
y después hice un corral. Corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real. O sea que los tenían de peones para los milicos. Entonces cuando a veces llegaba la indiada, dice, daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones, con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento, porque no había municiones. Y chamuscaba un sargento, me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban noche y día, dele bala a los ñanduces. Bueno, ya con esto él denuncia muchas cosas, pero no alcanzó con todo eso. Del sueldo, nada les cuento, porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres. Nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando. Por algo las clases duran menos. Y andábamos de mugrientos que al mirarnos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo. En mi pobre vida he visto una miseria mayor. Bueno, ¿qué pasa entonces? Un día llega la plata. Pero el pulpero les anotaba y entonces cuando llegaba la plata tenían que pagarle todo. Entonces nos tenía apuntado a todos con más cuentas que un rosario. Cuando se anunció un salario que iban a dar, o un socorro, pero sabe Dios qué zorro se lo comió al comisario, pues nunca lo vi llegar. Y al cabo de muchos días, en la misma pulpería dieron una buena cuenta que la gente muy contenta de tan pobre recibir. O sea que llegaba la plata y había que dársela al pulpero. Bueno, sacaron unos sus prendas que las tenían empeñadas, por las deudas atrasadas dieron otros el dinero, y al fin de fiesta el pulpero se quedó con la más cara. Yo me recosté a un horcón dando tiempo a que pagaran. Poniendo buena cara estuve haciéndome el pollo a esperar que me llamaran para recibir mi bollo. Pero ahí me pude quedar pegado para siempre al horcón. Ya era casi la oración y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba y me entró comisión. Para sacarme el entripado vi al mayor y lo fui a hablar. Yo me le empecé a atracar y como con poca gana le dije, tal vez mañana terminarán de pagar. ¿Qué mañana ni otro día? Al punto me contestó. La paga ya se acabó. Siempre has de ser animal. Me reí y le dije yo, no he recibido ni un real. Se le pusieron los ojos que se le querían salir. Y ahí nomás volvió a decir, comiéndome con la vista, ¿y qué querés recibir si no has entrado en la lista? Imagínense. Esto sí que es amolar, dije yo para mis adentro. Van 2 años que me encuentro y hasta ahora no he visto ni un grullo. Dentro, en todos los barullos, pero en las listas no dentro. Entonces, bueno, ahí decide que esto no tiene arreglo y que cuando pueda se va a desertar. La realidad, bueno, no les puedo leer todo, pero espero que esto les dé ganas de encontrar en su casa los Martín Fierro, que seguro tienen, y volver a leerlo con mente de adulto, porque una cosa es cuarto grado del colegio, o 4º año del secundario, y otra cosa es
que ya tenemos todos experiencia, que la cosa... Sí, verlo de otra manera. Bueno, muy bien, él se hace desertor, después tiene una serie de problemas, y resuelve en este periodo, 1872, que lo mejor que pueden hacer, se encuentra con Cruz, se hacen amigos, Cruz era un sargento de la policía, pero se hacen amigos porque se encuentran los dos en la misma, y dicen, lo mejor que podemos hacer es irnos a vivir con los indios. Y se van, los dos. Pero en 1879, cuando escribe la segunda parte del libro, las cosas han cambiado. Ya la campaña del desierto, el indio, ya no lo podían mostrar al indio recibiendo al gaucho que había sido expulsado, digamos, de la civilización. Entonces, empiezan a mostrar que no, que se enfermaron, que le fue mal, que los indios eran crueles, que etcétera, etcétera. Y la segunda parte cambia la postura. Hay autores a los que yo adhiero que dicen, ¿por qué cambió tanto José Hernández entre la primera parte, donde muestra todo esto y más, lo que yo les leí, y la segunda, donde se vuelve tan manso y le dice a los hijos que no hay que pelear, que hay que llevarse bien con la autoridad, que, en fin, les da consejos civilizatorios y buenos, etc. Y entonces es difícil comprender que en 7 años José Hernández, que tenía una mirada política tan clara, cambia así la postura. Pero lo que se dice, y a mí me gusta esta, tal vez no es cierta, pero me gusta, cambió el destinatario del libro. La primera parte la hizo él para que los mandamás se dieran cuenta del daño que estaban haciendo. Pero el que leyó y se vio representado, o leyó, o escuchó, se enteró, fue el gaucho. Y entonces, ¿qué salida le daban? Que se fueran todos a vivir con los indios, no daba. Entonces empieza a dar otro consejo. No, quédense, en fin, sean más mansos, porque, bueno, todos saben que él, en medio de tanto dolor, se pone muy bravo y mata a 2 personas y, bueno, lo persiguen y todo esto. Así que, bueno, creo que ya han tenido bastante de gauchos y de historia por el día, pero sí, mi intención, mi deseo es que esto que estamos hablando les sirva para tener ganas o de ir a Bellas Artes y mirar los cuadros, de tomar de nuevo los libros y de disfrutarlos y de comprender un poco más nuestra historia. Gracias. Bien felicitado. Bueno, no se fueron, eso es importante. Les agradezco muchísimo la presencia, la paciencia, el quedarse y el escucharme con... Un segundito antes que no, es rapidito. Le queremos agradecer profundamente a Matilde porque ella nos dio una mirada desde el arte, en este caso de la literatura, la pintura, sobre el devenir histórico, ¿no? Quienes han venido a otras charlas han escuchado puramente historia y datos y quisimos darle otra óptica y un poco, no sé, a mí me pasó, me pareció encontrarme otra vez en las aulas recordando y leyendo, hacer un repaso en el tiempo. Pero nosotros vamos a seguir, nos habíamos tomado este impasse, me olvidé decirlo en la presentación, porque pensamos que durante el Mundial y las vacaciones de invierno íbamos a estar todos medio dispersos.
Entonces, de muchas consultas privadas que nos habían llegado, es que resolvimos hacer esa pausa de junio y julio. De paso, las chicas de la biblioteca tienen un poco más de libertad. Y retomar con Matilde. Pero ya tenemos también los temas para los próximos encuentros de septiembre y octubre. Les quiero rápidamente comentar el próximo, en septiembre, porque tiene otra lista. La conferencia del 19 de septiembre la va a dar Damián Boglino, que es un muchacho que todos conocemos, que ha trabajado muchísimo la parte arqueológica, paleontológica, el director del Museo del Caso de San Nicolás, y se llama El otro Ramallo, la historia bajo el suelo. Resulta intrigante que ciertos hallazgos de Ramallo plantean posible presencia humana cuando vivían mastodontes. Lo que sí sabemos es que hace unos 6.000 años las aguas del mar alcanzaban el arroyo de las Hermanas, donde los pobladores de entonces aprovechaban ballenas. Asentamientos indígenas, sepulturas, sitios criollos y de contacto, acciones de guerra casi olvidadas, hallazgos vinculados a la antigüedad humana en América e incluso colecciones de Ramallo en grandes museos europeos muestran una parte de la historia ramallense desconocida, oculta bajo el suelo que espera ser contada. Ese es el tema de septiembre. Así que les agradecemos la presencia de hoy y lo esperamos en la próxima. Y síganos en las redes. Chi facciamo? Perché insomma? Che mala che sono! Ella es mi alumna, por eso me dice